De acuerdo. Entonces, en esta ocasión estamos para continuar nuestro estudio del Evangelio de Mateo y nos habíamos quedado en el capítulo 6, versículo 4. Sí, habíamos visto el anterior miércoles, habíamos visto apenas cuatro versículos, pero nos permitió repasar y creo yo, con la ayuda del Señor, profundizar un poquito en el tema de los conceptos de Tzedakah y de Tzedek, ¿sí? Así que, como solían hacer en la escuela, ¿quién se acuerda y quién puede, digamos, definir o dar algún conceptito de estas dos palabras, de Tzedek y de Tzedakah, como para ver si es que se comprendió? ¿Quién se anima? ¿Sí? ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? ¿Qué es, hermana Sonita? Sí, dice que SEDEC se refiere al ideal, a lo justo, al deber ser. Y Ujú. estar acá aplica al día a día, o sea, las acciones de justicia que hacemos. Vale, muy bien. Muy bien, muchas gracias, hermana Sonita. ¿De pronto alguien se anima a dar un ejemplo de Tzedek y un ejemplo de Tzedakah? Por ejemplo, ¿alguien se anima? ¿Se acuerda? ¿Alguien se anima? De SEDEC, de SEDACA, era, bueno, como está dentro de las acciones de justicia, era, por ejemplo, que no deberíamos espigar, dice hasta el último, cuando estemos cosechando, sino que había que dejar una sería. Precisamente. Ajá. Y en el caso de del SEDEC, era, o sea, es la justicia del deber ser, es decir, la Torá tal cual está, sin cambiarlo nada. Vale. Muchas gracias, hermana Sonita y hermana Lore. Así mismo es. Sí, en una frase diríamos el Tzedek es el ideal, lo que debería ser, sí, el ideal, pero no cualquier ideal, ¿no? Una utopía, como a veces se suele decir, sino lo que Dios entiende por ese ideal, ¿vale? Que nosotros sabemos que está plasmado en la Torah, en la palabra, en la Biblia, como nosotros decimos. Pero como en la realidad no se cumplen esos ideales, entonces Dios, a través de su Torah, ha dado medidas, ha dado acciones por las cuales nosotros podemos eh, mediar, digamos así, ¿cómo se suele decir? Paliar estas circunstancias, y a eso se le llama tzedakah, esas acciones de justicia o esas acciones, sí, de justicia que tienden a, a intentar lograr ese ideal, ¿vale? Y por si de pronto no nos quedó tan claro o hay algo que pueda de pronto generar dudas, pues en adelante en estos ejemplos que vamos a ver que el Señor pone, pues se va a ver más claro todavía lo dicho. ¿Se acuerdan que ya en los versículos que vimos la anterior semana habíamos visto ya un ejemplo, ¿no? Y era el ejemplo de que, del tema de lo que ahí ponen la limosna, pero se acuerdan ustedes que eran más bien como estos actos caritativos, en estos actos como por compasión, ¿no? Entonces decía que cuando hagas eso, no hagas sonar trompeta, como hacen estas personas, ¿no? Los hipócritas en la sinagoga, sino que más bien cuando hagas eso, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿vale? Y aquí en adelante, en el resto del capítulo 6, va a poner dos ejemplos más y lo va a concatenar, o lo va a unir con otro tema que a veces se suele tratar por separado, pero está muy ligado. Sí, el otro ejemplo es cómo orar, como seguramente nuestras Biblias ponen como subtítulo. Si ustedes tienen una Biblia, seguramente ahí ponen cómo orar o Jesús y la oración o algo por el estilo. Después viene el famoso Padre Nuestro o lo que se ha llamado Padre Nuestro. Después viene el tema del ayuno, de Jesús y el ayuno. Y después viene el tema de Jesús y las posesiones, como se suele decir, ¿no? Jesús y las posesiones, después lo que suelen llamar esto de la cura para la ansiedad o algo por el estilo pondrán. Y resulta que todo esto está unido al concepto de ser y ser acá, ¿ok? Entonces, el término general, ¿vale? Lo que primero quisiera que tengamos muy, muy en cuenta esto,
es el contexto del que está hablando el capítulo 6. El capítulo 6 está hablando de lo que ha dejado, digamos, iniciado en el capítulo 5 al final, de que pues sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, y de que no se tiene que hacer la justicia como le hacían los fariseos, sino que se tiene que hacer la justicia conforme al Señor. Y esa justicia, esa sedacá, es lo que va a comenzar a trabajar, y ha comenzado diciendo el tema de lo que ahí pone limosna, que son estos actos compasivos, caritativos, y después va a comenzar con el tema de la oración y con el tema del ayuno, ¿vale? Y después va a comenzar con el tema de las posesiones, etcétera, ¿sí? Ahora bien, ese es el ámbito general, ¿ok? Entonces, sin perder de vista eso, de que estamos hablando de sedacá, del concepto de cómo realmente hacer una sedacá, ¿de acuerdo? Ahora corresponde y es una buena oportunidad para hablar un poco sobre estos temas que van hablando aquí. Por ejemplo, sobre el tema de la oración, que es un tema bastante controversial en todo medio, ¿sí? Porque no se logra entender muy bien qué es, y me di cuenta de algunas cosas que están aquí plasmadas en estos textos y que nos dan mucha información valiosa para nuestros días, y que nos pone también en evidencia que las prácticas que se hacían en esa época, si bien no han variado mucho a lo que hoy podemos observar en ciertos ámbitos, sí son diferentes, ¿sí? Sí son distintas. Ok, entonces podemos comenzar leyendo, y de pronto alguien se anima a leer el capítulo 6 de Mateo, versículo del 5 al 8, por favor. ¿Puedo? Gracias, hermano Vicente. Dice, sí, Jesús y la oración. Y cuando cree, no, estoy viendo mal. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues Muchas oraréis. gracias. Ya. Vale, hasta ahí. Gracias. Y después ya vemos el famoso Padre Nuestro. Okay, entonces aquí primero quisiera que lo veamos. Algunas cosas. Primero sería bueno que repasemos, y aquí les voy a compartir pantalla, porque si no, rayo no soy yo. eh, Esto sí, les voy a pedir que podamos participar. Así que aquí nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es la oración? ¿O qué es orar? ¿Sí? ¿Qué es una oración? ¿Qué es oración en términos bíblicos? ¿No? No pensemos que va a ser la oración gramatical de sujeto y predicado. ¿Qué es la oración? Comunicarse con Dios. Vale. Comunicarse con Dios. ¿Alguna otra idea? Una pregunta, ¿ustedes ven mientras voy escribiendo o solo cuando ya dejo de escribir? Disculpe, ¿cómo era la pregunta? Si es que ustedes van viendo aquí cuando comparto la pantalla, si es que ustedes ven cuando voy redactando, o sea, van viendo cómo aparecen las letras, o de una vez ven cuando aparece ya el texto completo. Cuando se lee el texto completo. Ya, vale. Ok, entonces el hermano Alberto había dicho comunicarse con Dios. ¿Alguna otra idea? ¿Qué es la oración? ¿Qué más hemos escuchado que es la oración? Creer que Él hará. Confianza, no sé. Ok, como un acto de confianza, puedo decir. Ok, vale. ¿Alguna otra idea? ¿Qué más es la oración? Okay. Respuestas puede ser, respuestas del Padre, ¿La oración es una respuesta? cuando nosotros le pedimos algo. Pedir algo. Es una petición, entonces. Vale, entonces la oración es una petición, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más habíamos escuchado que es la oración? Que es una forma de estar en comunión con Dios.
Ok, ¿qué sería como la primera? ¿No? Comunicarse con Dios o estar en comunión con, ¿no? Vale. Eso de palabra. ¿Alguna otra idea? Es como descargarse. Explíquete, por favor. Cuando tú estás llena de todo, oras y te descargas. Ya, No sé. vale, te entiendo, Desahogarse. pero, vale, Sí, sería como, Desahogarse. perdón, Desahogarse sería. no creo que eso es a lo que se refiere Nati, pero es como más o menos como el acto de pedir perdón, ¿puede ser? ¿Algo es así? más bien como echar nuestras cargas a sus pies. Vale, echar Eh, nuestras cargas. sería como estar a cuentas con Dios. La oración es estar a cuentas. Vale, muchas gracias, Marlene, de estar a cuentas, de acuerdo. De pronto, alguna otra idea? ¿No? Vale, creo que con esto podemos trabajar. Vale, entonces, de una u otra Josué, manera, sí, quizás entrar en juicio, ¿se puede? vale, entrar en juicio, la Jime ha estado estudiando. Ok, entonces, vamos a ver, ok, y de pronto, lo que vemos aquí puede sonarnos raro, y lo primero que vale la pena decir es una cosa. Cuando entramos en este medio de redescubrir la Biblia o de comprender la Biblia desde una perspectiva un poco más, como se suele decir, desde las raíces o apegadas al lenguaje original o con algún poco más de conocimiento, una de las cosas como que en un principio a uno le impresiona o incluso en otro momento a uno ya no solo que le impresionan, sino como que prefiere ese tipo de cosas, es esto que nos digan, bueno, en realidad no dice así, en realidad no dice así, como para descartar todo lo que antes se aprendió. Y a veces, si en realidad eso es necesario en algunos puntos, no siempre, ¿vale? No siempre, ¿sí? No siempre, ¿ok? Y este es uno de esos casos, este es uno de esos casos, ¿vale? Ahora, lo que les voy a pedir ahí, sin perder de vista esto, es que veamos a quiénes compara o con quiénes compara la mala oración, por así decirlo, en estos 4 versículos, el Señor. ¿A quiénes compara o a quiénes pone de mal ejemplo, por así decirlo? ¿A quiénes pone? A los hipócritas, ¿Y a quién más? a los fariseos, ¿Dónde dice fariseos? estoy buscando. A los gentiles dice aquí. Exactamente. Entonces pone a los hipócritas y a los gentiles. Fariseo. Vale. No dice fariseos, ¿eh? No dice fariseos. ¿Sí? Punto 1. No dice fariseos, dice a los hipócritas. ¿Sí? Es diferente. Dice paganos, ¿Perdón? paganos. Esos son los gentiles. Seguramente le tradujeron Ah, por ya, ahí ok, por eso no en encontraba la versión, gentiles. pero son los gentiles. Los etnos, dice en griego. De donde viene etnia, los gentes. Perdón, ok. Entonces, ahora, miren ustedes. ¿Qué dice respecto de los hipócritas que oran mal? ¿Cómo oran mal los hipócritas? En las esquinas para que les vean. Exactamente. Entonces dice, lloran de pie, dice, ¿no? En De las pie. sinagogas, de pie en las sinagogas. Entonces, por esto de las sinagogas podríamos deducir que son fariseos, aunque no necesariamente, porque recuerden que para el siglo primero, no solo los fariseos se reunían, si bien en un lugar llamado sinagoga, o identificado como sinagoga, pero en realidad sinagoga hace referencia a la agrupación de gente. Vale, entonces para que no nos casemos únicamente con los fariseos, los saduceos también tenían este tipo de prácticas, los esenios también tenían este tipo de prácticas, y no necesariamente en una sinagoga, ¿vale? Pero por como dice aquí, de pie en las sinagogas, seguramente o muy posiblemente esté relacionándose con los fariseos. Lo que quiero decir es que no dice, ¿ok? Sino los hipócritas, dice. Porque seguramente había fariseos que no eran hipócritas, ¿vale? Seguramente, y tal vez había algún fariseo que sea de buena fe, como por ejemplo Nicodemo,
¿Sí me explico? Es como para no tacharles así de una, ¿no? Los fariseos, igual, y fariseo igual hipócrita. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, o no sé si de pronto lo han escuchado, a mí me llamó mucho la atención, entre los jóvenes, entre los jóvenes, se comenzó a utilizar la palabra fariseo en el sentido de falso, de hipócrita, ¿qué se diría? Como de alguien que defrauda, que decepciona. Sí, eso es un fariseo. Entonces es como, por ejemplo, me acuerdo yo que escuché por primera vez esa palabra con ese significado, cuando en la universidad, la típica que decían, no, no, yo no voy a hacer el deber, y de pronto alguien sí hacía y presentaba, entonces decían que fariseo. ¿Vale? Entonces digo así, ¿por qué le dicen así? Y vale, entonces ahí entendí que era como que le utilizaban también como alguien traidor, como un traidor. Vale, vale. Entonces los hipócritas en general aquí pueden ser algunos fariseos, pero no lo dice, es lo que quiero decir, ¿vale? Estas personas en todo caso oran de pie en las sinagogas y en donde más. ¿En dónde más? Calles, en las En las calles, en esquinas las de En esquinas, las En las esquinas de las... esquinas de las plazas. Exacto. ¿Para qué? para que para sean que vistos. vistos por todos, Para que les vean los hombres. para que les oigan. Exacto, para que les vean los hombres. Precisamente. Y ahora, de los gentiles, ¿qué dicen? Que utilizan vanas repeticiones, dice. Van a repeticiones, y de pronto ese le podrían ver en alguna otra versión que no sea la Reina Valera, para ver cómo le han traducido esa parte de vanas repeticiones. En la mía dice, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Vale, ahí ponen como, perdón, palabras que no utilizan palabras repetidas, ¿cómo era? Inútiles. Inútiles, vale. ¿De pronto alguna otra versión? De pronto, hermana Lori, creo que usted suele tener otra versión, pueden revisarle, o de pronto alguien que pueda verle, de pronto por ahí alguna otra versión. Sí, de pronto por ahí alguien lo tiene. Hello. Yo tengo así, hermano Josucito. Por favor. Dice tú, cuando ores no seas como los hipócritas que aman Sí, el 7, orar de pie en las sinagogas. el 7, por favor. El 7. El 7. Josué, Ya, y cuando ores, no balbuceen repetidamente mención como los paganos que creen que Yuhel o que Yehoshua les oye mejor si hablan mucho. Vale, muchas gracias. Y eso me gustó más. Sí, Carmita. Y creo que Jimé también estaba diciendo. En la 1909, Ujú. una Valera dice, y orando no seáis prolijos, como los mundanos que piensan que por su palabrería serán oídos. Ujú. Ahora, ¿cómo se entendería eso de ser prolijo? Que se utilicen palabras como rebuscadas, como, Mm, no sé, como palabras muy sofisticadas que se escuchen mejor a los oídos de los humanos, pero que al Señor no es necesario hacer eso. vale, gracias, ok. De acuerdo. Pero me llamó mucho la atención que ahí no diga esto de vana palabrería, como suelen poner, vanas repeticiones. O como decía en la versión que leía Jimé, y creo que Jimé tenía algo que decir, que decía palabras inútiles, alguna cosa así. No sé, siempre me pareció complicado eso, siempre me pareció complicado entenderlo, y me llamó más la atención como dice ahí. Creo que Jimé querías comentarnos algo también. no iba a leer la misma versión de Carmita, Ah, que vale, dice prolijos. vale, pero elijas, ok.
Gracias. Yo Entonces, tengo miren aquí ustedes. una, hermano Jesucito, que dice, en la pechita dice, y cuando oren no repitan expresiones sin sentido como los gentiles, Ujú. porque ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. Exacto. Muchas gracias. Yo creo que va por ahí el tema, va por ahí. No es tanto el tema de vanas repeticiones como que sí, porque se da interpretación, o sea, ¿qué es Ujú. una vana repetición? No sé, no se entiende muy claro. Ahí la palabra que más hace sentido es de esto de balbucear, balbucear. Ujú. Sí, balbucear, como está, bla, 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 eso es balbucear. Y aquí me llamó la atención porque, eh, a ver, y esto nos va a conectar con lo que quiero decir. Parece que no tiene sentido, pero tiene sentido todo lo que habíamos dicho ahora. Para nosotros, lo que habíamos puesto aquí, en este sector de aquí, de la derecha, de la izquierda, perdón, parecería que es el concepto que ahora tenemos de oración. Pero a partir de lo que habíamos visto acá, en la izquierda, vemos que en realidad el concepto de oración que tenían en la época era distinto. ¿Por qué? Ustedes han visto lo que el pueblo judío llama por oración. De pronto han visto. O como suelen decir, cómo oran ellos, ustedes de pronto han podido ver. De pronto en alguna película, en algún documental, en alguna cosa, cómo oran o a qué se refieren sus oraciones. ¿Cómo oran? Ujú. Yo les he Creo que escuchado que saben, perdón, que saben de lecturar los salmos cantando. Vale, ¿y qué palabras profieren? O sea, ¿en qué consiste su oración? Además de que cantan, de que se mueven, de que se planean. ¿En qué consiste? Eso quiere decir. Jimmy, creo que me estabas comentando algo. Creo que lo poco que he podido observar cuando oran los judíos es que em, existen diferentes formas de cómo lo hacen. Una de ellas, por ejemplo, es cuando se van al muro de los lamentos y creo que ellos tienen un movimiento, o sea, se mecen y eso tiene algo, algo que no entiendo, pero ellos se mueven. También no me acuerdo cómo es que se llama, las pilanterías, creo que se llaman, que utilizan en las mañanas ¿Mm? para hacer su rutina de oración. ¿Sí? ¿Y en qué Creo consiste que la sí, oración? entonces, O en sea, como ¿qué pronuncian, en, quiero decir? pues la Torá, lo que yo tengo entendido es que ellos es como que confiesan los mandamientos, em, eso, lo que está en la Torá, por ejemplo, las finanterías, creo que es eso, ¿no? Filacterias. Repiten ciertos textos bíblicos que están en la Torá, ¿no? Exactamente. Entonces, miren ustedes, para el pueblo judío, que es un referente de una tradición que no se ha perdido en años, cuando ellos llaman, voy a orar, en hebreo se dice, no, dicen, voy a hacer una ipael, dice, voy a palel, dice, ¿no? Voy a orar, cuando ellos dicen voy a orar, en realidad no hacen nada de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Para el pueblo judío no existe esto de estar en comunión con Dios o pedir algo, sino más bien ellos lo que tienen es un pliego, por así decirlo, un pliego ya predeterminado de rezos, si ustedes quieren, de oraciones ya escritas, que incluso algunas están plasmadas en el famoso Sidur, si no estoy mal. Sí, entonces el Sidur es la recopilación de todas las oraciones. Entonces ahí ustedes van a encontrar oración para cuando se despiertan, oración para cuando se van a dormir, oración para cuando compran ropa nueva, oración para cuando compran una olla nueva, oración para cuando compran una casa, oración para cuando se casan, oración para cuando están enfermos, oración para cuando están embarazados, oración para todo. Y las oraciones no son otra cosa que adaptaciones de partes de la palabra. Sí, adaptaciones de parte de la palabra que comienzan con las sacramentales para ellos, ¿no? Bendito eres tú, Señor, Dios de Israel, creador del universo, y todo aquello, ¿sí? Y por lo general suelen ser de ese tipo digamos, de repeticiones. Básicamente tienen un catálogo. Muy rara vez el pueblo judío hace lo que nosotros hemos estado acostumbrados a hacer. Como se dice, ¿no? Levantar manos altas y decir, Señor, en este día te damos gracias y lo que nos va llegando, ¿no? Lo que nos va naciendo en ese momento, decirlo, muy poco, muy poco. Y esto es interesante, porque para la época del Señor Jesús, los que se sabían las oraciones
eran precisamente solo a pocas personas. De tal manera que cuando alguien oraba, no es que estaba pidiendo cosas necesariamente, no es que estaba pidiendo cosas, sino que a la vez era seguramente también un acto de orgullo, un acto de mírenme, yo sé leer, yo sé la palabra, miren cuántas oraciones me sé, ¿vale? Porque no nos imaginemos que de pronto un fariseo de esa época o de este tipo se paraba en la media calle, ¿no? Se paraba en la esquina y decir, Señor, te doy gracias por este día, porque me has bendecido, o algún tipo de oración como las de hoy. No, seguramente un judío de la época, un fariseo de estos que se creía muy piadoso, seguramente se hubiera parado en la calle a recitar alguna de las oraciones que ya tenía, precisamente como dice Milita, para vanagloriarse, ¿sí? Entonces miren ustedes, para que vayamos cambiando también el concepto de oración, ¿ok? Entonces, para el pueblo judío y para buena parte de lo que vamos a ver ahora, oración no es lo que nosotros entendemos hoy. Para ellos, oración es un texto ya fijado el cual se va recitando de memoria. Y en la época no había, como ahora tienen un librito del Sidur, que van leyendo en el bus, ¿sí? Que van leyendo en el bus, que van leyendo en la calle, que cuando están esperando en el hospital siguen leyendo el Sidur. No, no había eso. Lo que tenían era la memoria. De tal manera que cuando alguien se paraba en la esquina, ¿vale? O en las sinagogas, porque cuando se paran de pie en las sinagogas eran los que tenían el protagonismo, no cualquiera se paraba en la sinagoga a leer, ¿vale? Entonces, estas personas eran gente que, como dice Milita, buscaban vanagloriarse con su conocimiento en las oraciones, entre comillas, ¿vale? Así que, una vez más, no nos imaginemos que están haciendo lo que de pronto veríamos hoy a alguien diciendo que ora, ¿ok? Eso los hipócritas. Ahora, los gentiles, ellos en cambio entendían la oración como nosotros la entendemos, en el sentido de que creían que tenía la oración un efecto de pliego de peticiones, como se suele decir. Y eso es un término del derecho laboral. Un pliego de peticiones. A ver, señor, necesito esto y aquello. Por favor, darás, ¿no? Y por eso es que me llama mucho la atención que hable de la palabra balbucear, no esto de vanas repeticiones ni de cosas, sino de que balbuceen, seguramente porque lo harán de alguna manera muy torpe, tal vez se quiere decir eso, muy tosca, no con la prolijidad, por así decirlo, con la, ¿qué les digo? Con la academia, no sé, con la, ¿qué les digo? Con esa actitud, con la eminencia, yo qué sé, de un fariseo que sabía sus oraciones, que sabía los salmos y todo lo demás, ¿no? O sea, ahora, imagínense ustedes, por ejemplo, una oración en este sentido de que utilizaban los fariseos y que utilizan ahora los judíos, es por ejemplo recitar el Shema, ¿vale? Entonces imagínense ustedes, uno de estos fariseos, levantándose en plena calle diciendo Shema Israel, Adonai Echad, y lanzarse todo eso ahí en vista de un montón de romanos, de griegos, y un montón de gente ahí, todo lo que saben, ¿no? Y ahora imagínense la típica que de pronto nos pasó a todos, que incluso vemos eso a alguien y queremos repetir y nos salen cosas sin sentido, ¿no? Y en nuestro querer decir algo, terminamos balbuceando y más bien queremos decir algunas otras cosas. Entonces, más o menos parecería que se está refiriendo a ese ámbito. Ahora, lo que quiero decir es que es diferente aquí las cosas. Unos son los hipócritas y otros son los gentiles. Los hipócritas piensan estos que orar o hacer este acto es vanagloriarse, ¿sí? Para que les vean los hombros. Y los otros, en cambio, los gentiles creen que por la oración, por este acto de orar, Dios les va a conceder sus peticiones. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes que el concepto de oración es amplio. Sí, el concepto de oración es amplio. ¿Sí? Si me preguntan o si preguntan ustedes, entonces, ¿cuál es válido? Pues parecería que ahora lo vamos a ver, más bien dicho, ahora lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, para nada más como para recapitular, hay dos tipos de oración, o entre comillas de oración, que están recogidas aquí en el Nuevo Testamento. Una que hacían los hipócritas, los que sabían recitar y todo lo más, y lo hacían no para, como una obra de tzedakah, sino para que le vean los hombres. Y luego los gentiles que sin saber lo que decían, pues simplemente repetían las cosas o hablaban de lo que les salía, ¿no? Y pensaban que así iban a ganarse el favor de Dios, ¿vale? Entonces,
Una vez más, la recomendación del Señor, ustedes no sean como ninguno de esos. Más bien dicho, ustedes no son como ninguno de esos. Ustedes no van a hacer estas repeticiones, estas moldes, si ustedes quieren, de oración para repetirlo y pensar que, o para hacerse los muy sabios, repitiendo oraciones y oraciones, ¿no? Ni tampoco van a pensar que eso no vale y que entonces lo que tengo que hacer es darle un pliego de peticiones del Señor para que me conceda. Ustedes no son así, y por eso les dice en el versículo 8, ¿no? No se hagan pues semejantes a ellos, a estos dos, porque vuestro Padre sabe de lo que tienen necesidad ustedes, ¿sí? Antes de que ustedes lo pidan, ¿vale? Entonces miren ustedes, aquí sí está hablando de oración en el sentido de petición, ¿ok? Entonces, ahora nos aproximamos de nuevo al concepto de oración. ¿Qué es oración entonces? ¿Qué es oración entonces? Una oración, vale la pena decir, en hebreo se dice tefilá, ¿sí? Algunos pondrán una E, tefilá, pero lo más propio es decir tefilá. Es un poquito complicado, pero si no podemos decir tefilá, no hay problema, ¿sí? Entonces podemos decir tefilá, ¿sí? Simplemente tefilá, ¿vale? Tefilá. Ahora, tefilá, ¿de qué significa tefilá? ¿Ok? Y ahí es donde viene todo el tema. La palabra tefilá, ¿sí? Es un sustantivo, ¿vale? Que le han traducido muy simple como oración o rezo, en ese sentido, ¿vale? Oración o rezo para que se entienda, para diferenciar de la oración gramatical del sujeto verbo predicado. ¿Ok? Entonces, tefilá, ¿de dónde viene? Viene de una raíz, que es la letra PLL, ¿ok? Tefilá viene de la raíz PLL en hebreo, ¿sí? PLL en hebreo, o el verbo palal en hebreo, y esto es muy bonito porque miren ustedes, y ahí de pronto se nos aclara un montón algunas cosas, ¿ok? La palabra tefila viene de esta raíz PLL, palal, si ustedes quieren, que en principio significa, ¿saben qué significa esto? Significa juzgar, ¿sí? Significa juzgar, pero no es cualquier juicio, como nosotros estaríamos pensando. En el fondo, esta palabra tefila o esta raíz palal viene a su vez de la idea de dividir, ¿ok? De dividir. Y haciendo un poco de énfasis mental, ¿qué es juzgar sino dividir las opiniones? O sea, decir, a ver, no se peleen, tomen distancia y aquí se pone orden. En ese sentido es juzgar. ¿Sí se entiende? ¿Sí está claro eso? ¿Vale? Entonces, todo este tema, esta de la tefila, se está utilizando en ese sentido, de juzgar, en el sentido de dividir, de tomar distancia, de que las personas guarden su distancia y que haya un debido proceso. ¿Ok? Juzgar. Ahora, por este sentido de juzgar, muchos interpretaron o se comenzó a utilizar la palabra en el sentido de lo que se hace dentro de un juicio. Así que cuando alguien está en un juicio, ¿vale? O está actuando dentro de un juicio, ¿qué hace? ¿Vale? El juez divide, por así decirlo, juzga a las partes, las divide, las discierne, las pone en orden sus pretensiones, sus cosas, ¿ok? Pero cuando uno está en calidad de parte, de acusado, etcétera, de parte del juicio, lo que uno hace es presentar las alegaciones dentro de ese juicio. ¿Ok? Presentar las alegaciones de ese juicio, y a eso se le llamó también lo que aquí llamamos orar, ¿vale? ¿Sí? Orar. Y por ese sentido, de cuando una persona presenta sus argumentos delante de un juez o de una autoridad, es que han comenzado o obtuvo esta palabra ese significado de entrar en contacto con Dios, ¿vale? ¿Sí se entiende? Entonces, miren cómo va evolucionando la palabra, ¿vale? Para que veamos que no es tan simple como decir, tefilá, oración. Es todo un proceso que se tiene que ver para incluso arribar a lo que hoy entendemos por oración. Entonces, para no hacerlo muy largo, tefilá viene de juzgar, que significa, viene de la palabra palal, o de la raíz palal, que significa juzgar, y que en su sentido más primitivo significa dividir, ¿vale? Por el sentido que tiene esta palabra dentro de un juicio, se interpreta o también o se tiene su forma de actuar en el sentido de que alguien se pone en contacto o intercede. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto esa raíz en la porción de Vallejí, de cuando Jacob le decía a José, yo no
palel, dice, ¿no? Dice, anilo pilalti, yo no pedí, yo no intercedí para ver tu rostro y ahora veo hasta el de tus hijos. Ok, ya aparece esa palabra, palal, dice. Anilo pilalti, y está en otro tiempo, pero lo que dice es, yo no pedí, yo no intercedí. Sí, yo no presenté alegatos para eso. Sí, yo no presenté razones para eso. ¿Ok? Ahora, en este sentido, claro que tiene esa connotación de entrar en comunión. ¿Vale? Ahora, el verbo orar como tal está en un edificio gramatical que se llama itpael, lo cual es reflexivo y recíproco. ¿Sí? El cual es reflexivo y recíproco. Así que imagínense que sería como juzgarse. Sí, así que orar literalmente sería como juzgarse. ¿Ok? Y por eso es que algunos entienden la oración como meditación, en el sentido de que cuando uno está orando, se está haciendo un autoexamen, se está autojuzgando. ¿Vale? Entonces miren ustedes cómo es que esta palabra es tan amplia. ¿Sí? Y luego, también por este tema de estar en el ámbito de un juicio, de un proceso judicial, lo que se hace es también pedir algo. Si presentar un alegato pidiendo algo, pidiendo que al otro se le condene, pidiendo que a uno se le perdone, pidiendo algo. En ese sentido, oración también es una petición. ¿Me explico? Entonces, para que no solo nos casemos una vez más con lo que podemos aprender o nos han dicho. ¿Ok? Por ejemplo, Eric es muy enfático en decir que oración es de entrar en juicio. Y sí, tiene razón, pero no siempre significa eso. Hay otras en donde aquí, por ejemplo, les dice, no, ustedes no pidan, si no pidan como estos, porque vuestro Padre ya sabe de las cosas que necesitan. Y está entendiendo Yehoshua mismo oración en el sentido de petición. ¿Sí? Como que si tengo unas necesidades que necesito suplirlas y le digo, Señor, ayúdame con esto. ¿Sí? Así que ahí no está haciendo realmente un entrar en juicio, como suele decir el Eric, para pedir perdón de los pecados, necesariamente o exclusivamente. ¿Sí? Así que una vez más, hay que ver la palabra de acuerdo al contexto en el que se utiliza. Y miren ustedes que esta palabrita orar es sumamente amplia y nos permite realmente darnos cuenta de todos los usos que tiene y las formas que se pueden utilizar. Y que miren ustedes, no ha estado mal, no ha estado mal, ¿sí? Entonces, claro, una oración es una petición, claro que sí. Una oración es echar nuestras cargas, una oración es entrar en cuentas, para estar en cuentas, para estar a cuentas, perdón. Una oración es para entrar a juicio, una oración es comunicarse con Dios, claro que sí, claro que sí. Y no hay que ver cuál de esas es, porque en realidad son todas o pueden ser algunas de esas a la vez. Porque cuando yo estoy en juicio con el Señor diciéndole, Señor, yo soy pecador, ten misericordia de mí porque hice tal y tal cosa, también estoy entrando en comunión con Dios. También le estoy pidiendo que me perdone. ¿Me explico? Así que no está mal entenderlo así. Lo malo es lo que el Señor mismo va a decir aquí en adelante. Que estas personas pensaban que lo que vemos, los hipócritas pensaban que por hacer sus recitaciones muy elocuentes, ya estaban su gloria ganada, ¿no es cierto? Y en cambio los gentiles pensaban que solamente para pedir cosas, ¿vale? Y aquí es cuando el Señor Yehoshua viene a decir lo que normalmente se suele conocer o se ha comprendido como el famoso Padre Nuestro, ¿sí? Que no es un molde, una vez más, no es un molde. Lo que nos está diciendo es lo principal que tenemos que mantener en mente al momento de hacer este ejercicio de orar. ¿Ok? Ok, ahora, una cosa nada más. Recuerden que en el versículo 6, ¿sí? En el versículo 6 de aquí, esa parte de última que dice de que vuestro Padre los recompensará en público, eso está añadido. ¿Se acuerdan que lo vimos de la semana pasada? Y lo mismo va a ser en todo este pasaje, en todo este capítulo 6, cuando vean esa parte de en público o de los recompensará en público, ese en público está añadido. ¿De acuerdo? Entonces simplemente es porque vuestro Padre que ve en lo secreto les recompensará. Punto. ¿Ok? Y se acuerdan que habíamos visto porque el tema de la recompensa era el mismo. Él era nuestra recompensa, él era nuestro galardón, él era nuestro Padre. ¿De acuerdo? Ahora, el famoso Padre Nuestro, para no hacerlo muy largo, ¿no es cierto? Dice, bueno, ustedes van a orar así. Y dice, no, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también sobre la tierra. El pan nuestro de mañana, dánoslo hoy,
y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí llega, ¿sí? Y lo primero que quiero hacer notar es algunas cosas. Lo primero que en el versículo 10, cuando dice, y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra, no dice en la tierra, se dice sobre la tierra. Alguna variación ahí semántica debe tener. Y en el versículo 11, en lugar de decir el pan nuestro de cada día, no dice el pan nuestro de cada día, dice el pan nuestro de mañana, dánoslo hoy. ¿Sí? No dice el pan de cada día, o de pronto en alguna versión va a decir el pan necesario, o el pan necesario, alguna cosa así. No dice así, lo que dice es el pan de mañana. El pan de mañana, dánoslo hoy, ¿vale? Y en el versículo 13, ¿sí? En el versículo 13, la parte, esta final que dice, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria y por los siglos de los siglos, amén. Esa última parte del versículo 13 está añadida también. No aparece en todos los pergaminos, ¿sí? Es decir, que el famoso Padre Nuestro acabaría en, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí acabaría, ¿sí? No sé si con estos arreglos quedamos claros, ¿sí? Por si acaso les repito, ¿ok? En el versículo 10 dice, sobre la tierra, no en la tierra, ¿sí? Es decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así también sobre la tierra, ¿vale? En el versículo 11 no dice el pan nuestro de cada día, sino el pan nuestro de mañana, o sea, del otro día, del día siguiente. El pan nuestro de mañana, dámoslo hoy. Y en el versículo 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí acabaría el verso, lo demás está añadido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, dicho sea de paso también, muchos intentos ha habido, y he visto, y seguramente ustedes también, de traducción de este Padre Nuestro, de esta oración, al hebreo, como de retrotraducción, y a veces no lo hacen tan bien. Así que si de pronto nosotros encontramos alguno de esos y que nos conmueve y que parece algo muy bonito, es mejor no difundirlo porque suelen tener errores. Sí, pude revisar algunos de los que son más famosos, de los que se han difundido mucho por redes y demás, y tienen algunos errores de transliteración, incluso de percepción de la propia palabra. Vale, ahora, lo que está aquí diciendo es básicamente, ¿qué les digo? Lo primero que hace es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Y se está refiriendo a Dios en su plenitud de atributos, porque eso es una de las cosas que significa Abba. Dicho sea de paso, no se está refiriendo a Dios del Padre como la primera persona, ni nada por el estilo, se está refiriendo al atributo de Dios denominado Abba, que representa Dios en su plenitud, ¿vale? Dios en su plenitud, ¿sí? O también Dios la fuente, ¿vale? Porque como está hablando de petición de cosas, Él es la fuente del perdón, esa es la fuente de todas las cosas, de tal manera que nos dirigimos a Dios en su función de Abba, de Padre. Dicho sea de paso también entre paréntesis, no se dice Abba, sino se dice Abba, ¿no? Se dice Abba, ¿vale? Con acento en la última, ¿sí? Entonces, si podemos repetir, nos decimos Abba, ¿sí? Así que todas las canciones y demás que dicen Abba, no está bien, se dice Abba, ¿sí? Y la forma mejor de escribir eso no es con doble B larga, con doble B de burro, como sabemos decir nosotros, sino con una sola, ¿sí? Entonces deberíamos escribirlo así, con una comilla al inicio, ahora lo escribo aquí, ¿sí? Así deberíamos escribirlo. Y si no estoy mal, sí, si no estoy mal es así. La comida al final también. Y también al final, sí, sí, ya lo saben. Gracias, Carmen. Sí, se me escapaba eso, ¿sí? Esa es la mejor forma de escribirlo. Sí, no porque esté entre corchetes, sino porque esas comitas, entre comillas que decir, sino porque esas comillitas significan una letra que está ahí, ¿vale? Así que así es como se debería escribir. Y es arameo, ¿no? Y es en arameo, exactamente. Dicho sea de paso, gracias, Carmita. Dicho sea de paso también, Abba está en arameo. Sí, esto es en arameo y significa el Padre, ¿sí? Y en hebreo sería Ha'av, que también significaría el Padre. ¿Vale? ¿Sí? Abba es en arameo y Ha'av es en hebreo. Las dos cosas significan el Padre. Es como decir el Padre y the Father, ¿vale? Es lo mismo en dos idiomas, ¿sí? Se escriben diferente, ¿ok? Pero significan lo mismo. Abba y Ha'av, ¿sí? Es la forma como deberíamos decir.
y no es lo mejor transliterar con doble V, como suelen ponerlo así de Ava, así, que parece el nombre de ese conjunto musical de los 70s. Pues no es lo mejor, ¿sí? Lo más óptimo es como estamos poniendo aquí abajo, con una comilla al inicio, una sola B grande, con tilde en la última A y una comilla al final, ¿vale? Así es como se debería escribir, ¿sí? Jimmy. Josué, siempre me habían dicho que Abba significaba o tenía una connotación demasiado como tierna para acercarse a Dios, como papito, como, sí, porque, o como con familiaridad, porque pues a Hashem no se le puede tener ese término de ser tan de cercano. Entonces que por eso es que fueron criticados aquellas personas que decían Abba. No No sé si eso es necesariamente. verdad. Sí, no necesariamente. Eso la verdad no se sabe de dónde, sí, de dónde nace, pero Abba no significa papito, ¿no? Y de pronto es por la confusión, porque en alguna parte de Gálatas, si no estoy mal, también de Romanos, si no me equivoco, aparece esto de por el cual clamamos Abba Padre, y ponen Abba Padre. Entonces, toda la gente pregunta, ¿y qué es eso? Entonces, es bueno, Abba Padre, bueno, es papacito. No significa eso. Abba, primero que está mal traducido, porque debe decir Abba, coma, el Padre. Es decir, está traduciendo del arameo al griego. Es como decir, y clamamos Abba, coma, el Padre. ¿Ok? Entonces, no significa nada de estas cosas de un cariñoso o alguna cosa así, porque además, para que de pronto estemos enterados, en la época del primer siglo, en esa época del Señor Jesús y demás, Abba era un título incluso honorífico. Era un título honorífico que se les otorgaba o se otorgaron incluso a algunos rabinos y maestros de la época. Había Abba Ismael, por ejemplo, ¿vale? En lugar de decir Raf, que también era otro título, ¿vale? Entonces, Raf Shimeón, por ejemplo, en lugar de decir Raf, también había Abba, ¿sí? Entonces se llamaban Af fulanito, ¿sí? Se llamaban Padre fulanito, y ese era un nombre de muchos ramitos y maestros de la época. ¿Sí? Para que no veamos que, para que una vez más, a veces esos comentarios salen porque salen, no sé de dónde salen, pero no tienen nada de cimiento ni nada, y se pueden refutar mucho, ¿sí? Además, dicho sea de paso, Abba es un uso que el Señor Yehoshua le está dando en un sentido muy teológico. Así que cuando el Señor utilice Abba, no es porque tiene una cercanía como, no sé, como muy afectiva de mi papá. No. Está hablando de Abba, a la fuente de todo, a la fuente, a Dios en su plenitud, si ustedes quieren. Vale, entonces cuando él piensa, cuando él diga, o cuando Yehoshua dice, oren a Abba, o mi padre, no está pensando en otra persona, sino está pensando en un atributo de Dios. Si ustedes quieren, y a eso Yehoshua le llamó Abba, que de hecho también es un término teológico de la época, ¿sí? Vale, entonces lo que está diciendo acá en la oración es Abba, entonces se dirige a la fuente de todo, ¿sí? Se dirige a la fuente que dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿sí? Venga tu reino, y el venga tu reino es traernos a Mashiach, ¿sí? Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, sobre la tierra, ¿no es cierto? El pan nuestro de mañana, dánoslo hoy, y esta porción, y esta oración, o este Padre Nuestro que normalmente se le conoce, tendría la intención más que nada de ser digamos, ser una oración de combate contra la ansiedad, sí, contra la ansiedad, contra el pliego de peticiones que presentaban los gentiles, sí, contra eso de que piensan que me toca hablar un montón para que Dios me escuche o porque así Diosito me ama más. Entonces él les dice, no tienen que hacer como ellos, que tienen que hacer ni como los otros, que seguramente igual extendían sus oraciones, ¿no? Sino que simplemente tienen que ser concisos, reconocer que nos estamos dirigiendo a la fuente y saber que Él nos va a dar lo que necesitamos. Y cuando aquí dice, por ejemplo, el pan de mañana, dánoslo hoy, se me hizo muy parecido a lo que pasaba, por ejemplo, en el día previo a Shabbat en el desierto, por ejemplo, en que se recogía el pan para mañana, sin el pan para mañana, y que en el día que no iba a caer maná, pues estaba cubierto ese tema. Se me hacía muy conocido eso. Hay quienes sugieren que este pan, esta expresión del pan para mañana, etcétera, hace alusión a un versículo que, si no estoy mal, está en Proverbios 30:18, cuando habla de el pan,
del hoc, creo que traducen algo así por el estilo, pero no tiene mucho asidero aquello, según estuve investigando, no tiene mucho asidero por algunas cuestiones gramaticales con el griego y demás. Así que de pronto habría que revisarlo por ese lado, ¿sí? Y luego lo demás está hablando también de el perdón de deudas, ¿sí? Que básicamente es una cuestión recíproca, porque acuérdense una cosa más, acuérdense además que todo el contexto está hablando de la tzedakah. Así que en el contexto de tzedakah se entiende el tema de que hay que hacer tzedakah perdonando las deudas que tengan otros con nosotros, para que el Señor también, más bien dicho, para que nosotros evidenciemos o, ¿cómo se dice? Participemos de ese mismo trato del perdón, ¿sí? O sea, palpemos de eso, lo percibamos, ¿sí? Y lo demás estaría añadido, esto de porque tú y del reino y demás, y el amén estaría añadido. Y dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, ¿sí? Os perdonará también a vosotros el Padre que está en los cielos. Pero si no perdonan a los hombres, también vuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones. ¿Vale? ¿Sí? Entonces creo que por honor al tiempo creo que podemos ir avanzando hasta ahí. ¿Sí? Entonces, una vez más, todo este tema de la oración, miren ustedes que ha sido muy extenso. Ahora, si podemos responder a la pregunta, entonces, ¿cómo oramos? Si preguntamos si podemos responder a la pregunta, entonces, ¿cómo se ora? En realidad, miren que el tema es bastante amplio, bastante libre. No nos está atando a un esquema solo, ¿sí? Lo que sí hay que procurar es que hacerlo como el Señor dice, que cuando lo hagamos no sea para nuestra vanagloria. ¿Sí? Que cuando lo hagamos no sea para que nosotros quedemos en alto, sino que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompense después de él, y él vea cómo nos recompense. ¿De acuerdo? Ahora bien, si es que alguien, como la típica, lo que suelen decir, ¿no? Es que cuando lloro no sé qué decir, pues en esos casos lea un salmo y repita un salmo, apréndase un salmo. Por ejemplo, apréndase el Shema, como nosotros decimos, ¿no? No necesariamente en hebreo, puedes repetirlo en español, apréndase de memoria, y está orando, ¿me explico? Y está orando, y ya después, poco a poco, va a comenzar a darse cuenta que usted se comienza a llenar de la palabra, y después lo que le sale es la palabra, ¿sí? Y cuando tengamos por ejemplo, hayamos pecado y tengamos que pedir perdón, lo que tenemos que hacer es de acuerdo como dice la palabra. Así que hay salmos que hablan de eso, por ejemplo, el Salmo 32, Salmo 51, etcétera, que hablan respecto de cómo pedir perdón, que hablan de eso, ¿no? Que mi carga, tararara, y Señor, tú me levantas y todo lo demás. Entonces, son apoyos, ¿vale? Ahora, si es que de pronto alguien no puede o de pronto le cuesta el tema de memorizarse o algo por el estilo, pues es libre también para decir lo que tenga a bien decir, quiero decir, siempre y cuando sea igual guiado por la palabra, no voy a pedir cosas extrañas. Ahora, en cuanto a la petición, no pensemos una vez más, por si acaso, no pensemos que la oración es como los gentiles, que pensaban que era una lista de caprichos que el Señor tenía que concederles, que no es así, ¿sí? No es una lista de caprichos, porque acuérdense también lo que dice en Santiago, que muchos piden y no reciben lo que piden porque piden mal para sus propias concupiscencias. Así que esas peticiones simplemente no se hacen y esas no cuentan por oración. Y además, acuérdense también, antes de darle la palabra a Jimé, acuérdense lo que dice el proverbio, que aquella persona que no inclina su oído a la Torah, aún su oración le es hostigos al Señor. ¿Sí? Jimé. Josué, se me viene ahorita a la mente cuando en el cristianismo nosotros orábamos reprendiendo demonios. Y ahí decía yo, wow, que estábamos haciendo las cosas, ¿no? Y la oración yo creo que no sé si estoy mal, pero no creo que debería ser ese el enfoque Hay para momentos. reprender demonios, digo. Claro, es que hay momentos. Correcto. Es que hay momentos. Es como, por ejemplo, también dicho sea de paso, es como, por ejemplo, a veces, no sé si les ha pasado, yo lo he visto, yo lo he vivido en muchos ámbitos. Es como, por ¿Y ejemplo, cómo lo haces? Exacto. Hay Porque es que momentos. mucha gente como que le da órdenes a Dios mientras está orando y como que eso a mí me parece como, ¡ay, Dios mío, Señor, Precisamente, ayuda! precisamente, sí, sí. Gracias, Jimmy. Sí, eso les quería decir. Hay momentos, hay momentos. Es como, el ejemplo más claro es cuando vamos a dar gracias por la comida, por ejemplo. Cuando vamos a dar gracias por la comida, es que hay que dar gracias por la comida.
No es el momento para decir, Señor, perdona nuestros pecados y bendice a las personas que están en los hospitales, perdona a las personas, bendice a las personas que están de viaje, bendice al tal país. Vamos a comer, ¿sí me explico? Vamos a comer, dé gracias por los alimentos. Vale, ¿sí? Si es que una persona está enferma, por ejemplo, nos piden que intercedamos por esa persona, pues a eso. No voy a decir, bueno, y Señor, también bendice a los gobernantes. Hay momentos, ¿vale? Y también vale mucho la pena lo que dice Jime, también es la forma en cómo nos dirigimos. Porque acuérdense que de una u otra manera estamos en el contexto de un juicio, de comparecer ante una autoridad, comparecer ante Dios. De tal manera que ustedes, y por eso es que causa mucha, mucha, mucha compasión cuando estas personas salen con esas cosas de yo decreto, yo acto, yo dispongo y todas esas cosas. Se nota que no conocen no conocen y no han tenido el trato con una autoridad. O sea, se nota que no están sujetos a nadie, porque cuando alguien sabe que está bajo una autoridad, uno no le dice al jefe, yo te ordeno que me pagues del doble. O sea, no, porque no está aquí en su cabecita, no tienen el concepto de autoridad, no lo tienen. ¿Qué se puede hacer cuando una persona no conoce, no sabe, no ha percibido lo que es una autoridad? Entonces, hay que tener siempre en cuenta que cuando hagamos esto, sea para pedir algo, sea para, como decía Nati, descargar nuestras cargas en él, para estar en cuentas, etcétera, para buscar un momento de comunión con él, no es el tema de serse muy sabroso, ¿no? Muy los confianzudos y tal, porque acuérdense que Él es Rey, Él es nuestro Señor, Él es Dios, de tal manera que hay que estar en ese contexto, ¿sí? Ser respetuosos, estar conscientes de que estoy presentándome ante una autoridad, ante la autoridad, de tal manera que yo no voy a utilizar ahí temas de, bueno, Señor, tú ya sabes, o cosas así como que si fueran muy confianzudas. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, y ser muy tinosos con las palabras que utilizamos, ¿sí? Y eso básicamente, así que sí, gracias Jimmy por tu pregunta, así es, ¿sí? Y una vez más, hay momentos para orar por cosas, cuando hay temas de demoniados, todo lo demás, claro que hay que orar, y en ese momento, claro, no voy a decir ahí, Señor, gracias Dios por mis alimentos. No, hay momentos y hay ocasiones para los que se debe hacer las cosas. Lastimosamente, una vez más, por no saber o por no haberse interesado con eso y lastimosamente haberse conformado con lo que se vio, o con lo que alguien hizo, entonces se replica y eso es peor que el coronavirus. Sí, entonces se replicó una mala práctica y terminó en lo que muchas veces ahora se ve. Hermana Lorgi, después Gil. Sí, mi hermano Josecito estaba pensando en esto de entender a quién nos dirigimos y que estamos dirigiéndonos ante la máxima autoridad. Y no sé, me acuerdo tanto hace unos años, una ancianita, bueno, ella era adventista, es adventista, y ella me decía que ella para orar busca el lugar adecuado, inclusive ella decía, yo entro, me cepillo bien los dientes, me pongo una ropa adecuada, porque no me puedo ir así como quiera, me voy a presentar ante el rey. Y ella decía, nadie me está viendo, no lo hago para que nadie me vea, pero es mi forma de hacerlo. No podría ser, por decir, sin ropa o en pijama, ella decía, ¿no? Pero yo sé que tal vez es una cosa así como muy humana, pero o sea, es tan importante, bueno, alguien dijo, no importa la posición de Dios, pero sí hay cosas que son importantes, porque a veces uno está dormido y bueno, ahí decimos, y aunque haya un poquito de frío, y siempre me acuerdo de estos detalles de esta hermana, que si bien es cierto, no tiene nada que ver, pero es importante cómo, al fin, cómo nos presentamos delante de él, ¿no? Que él nos conoce de cuerpo entero, pero sí es importante. Me parece que también es importante, como dice, entra en tu aposento, cierra tu puerta.
Sé que se puede referir a lo espiritual todo esto, pero no sé cuánto influye. Sí, es una buena pregunta, mi hermana Rochi. Sí, es una muy buena pregunta. Y ahí lo que debemos ver es que sí, en verdad hay que buscar, digamos, o preferir estar bien presentados, por así decirlo. Lo que tenemos que estar seguros es más o menos, a mí me llama mucho la atención esta forma que tenía, por ejemplo, Elías de hablar cuando decía, vive el Señor delante de cuyo rostro habito. Y eso merecía precisamente que él constantemente estaba. O sea, que aun cuando estamos dormidos, aun cuando estamos bañándonos, estamos en cualquier actividad, pues estamos delante del Señor. O sea, ese nivel de conciencia. Y en ese nivel de conciencia uno sabe que el Señor está a la mano, está disponible. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros. Así que si en verdad no es necesarísimo, como decir así, ponerse eterno como para orar, pero tampoco es, digamos, de estar en cualquier condición o cuando uno se le plazca, o sea, tener ese nivel de inconsciencia, ¿no? Lo importante ahí es estar consciente de lo que se está haciendo, estar consciente de lo que se está haciendo. Ahora, imagínense ustedes el apóstol Pablo en la mazmorra, en qué condiciones físicas estaba, y no por eso va a decir, ay, no, estoy así mal, no oro, ¿no? Él mismo decía desde la cárcel, decía, perseverando en la oración. ¿Sí? Así que más allá del cómo, que sí es importante, que no hay que descuidarlo, pero lo más importante es estar consciente de lo que se está haciendo y pues eso lleva a lo otro. ¿Sí? Y Jimmy. Josué, sí tengo esa pregunta de cómo hacer la oración que tiene que ver con el reprender el tema de los demonios y esas cosas. Yo creo que algo que he aprendido este tiempo es que Hashem reprende todo, ¿sí? Porque a veces pues nos enseñaron a que nosotros atábamos, desatábamos y no sé qué tanta cosa, pero en realidad nosotros no tenemos esa funcionalidad. Entonces creo que, no sé si me estoy respondiendo a mi propia pregunta, pero creo que es mejor en ese caso de las tinieblas que Hashem lo reprenda. O no sé si estoy equivocada. Sí, no sé si es que en ese caso se puede aplicar el término oración dentro de aquello, por ejemplo, y también hay que estar consciente, bueno, ya cuando lleguemos a algún caso de algún endemoniado que es sanado, para tratar más a fondo el tema, pero como decir, hay influencias de influencias demoníacas, ¿no? Hay algunas que son más palpables que otras, y sobre aquello lo que el Señor nos manda sí es a orar en el sentido de Señor, libéralo. Pero nosotros no nos podemos estar como como lastimosamente se ha divulgado mucho, ¿no? Este tema de que se ponen casi que de un tú a tú y que hacen show. O sea, lo que más se hace show y hacer de eso un espectáculo, ¿no? Entonces, esas cosas no. Lo que sí podemos, por ejemplo, es pedir que el Señor tenga misericordia de la persona y la libere, digamos. Y eso básicamente. Y como les digo, ya de este tema, eventualmente llegaremos a algún momento donde el Señor pues actúa, digamos, ya presencialmente en estos escenarios, y ahí pues ya nos dará tiempo para hablar un poco más de eso. Sí, y creo que si no hay alguna otra pregunta, así podemos ir terminando. Y no sin antes pedirles que igual para la siguiente semana podamos venir leyendo el resto del capítulo, que igual va a estar interesante.